amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares en este día de hoy, que la dinámica del fin de semana pues me ha obligado a no pasar por alto la cantidad de artículos, de comentarios, de cartas ante lo que ha sido la sentencia del siglo. Indudablemente que esta juez, Susana Berríos, y me veo obligada a hacer un análisis y a compartir con ustedes, porque siendo yo abogada también y además profesora universitaria, quiero decirles que desde el viernes pues uno lo que recogía era la inquietud de los alumnos preguntándole a uno y verdaderamente asombrados, ¿no? Primero que nada vamos a poner las cosas en el contexto, porque apenas el viernes pues pudimos a media mañana dar una rueda de prensa a todos los miembros pues de la Mesa de la Unidad, muy solidarios con VP, el partido de Leopoldo, ante lo que ha sido, y vuelvo y catalogo como la sentencia yo diría que una de las sentencias más sonadas de la revolución. La juez se llama Susana Virginia Barreiros. Ella, que es una joven profesional, por esta carta también dirigida por mi querido amigo Azócar, el negro Azócar de San Cristóbal, le hizo una carta muy sentida, muy bien ilustrada, porque fíjense ustedes, a esta juez provisional, porque si algo se ha encargado esta bendita revolución es de poner a todo el mundo en puestos provisionales. Eso ha sido una característica para controlar y para presionar y para, digamos, cohesionar el sentimiento de compromiso que cada quien tiene en sus cargos. Lo han hecho en el sector educativo, pero sobre todo en el tema de la justicia se ha sentido más. Y se ha sentido mucho más porque fíjense ustedes, ¿cómo se puede explicar que un país que tenemos la delincuencia que tenemos, pues sencillamente siguen pasando las cosas que pasan, y hechos como lo de Leopoldo, pues son tan categóricos y tan determinantes? La primera reflexión que yo hacía, ¿no? y recordaba, sobre todo frente a lo que fue el golpe de Estado del 4 de febrero, donde participó pues el difunto expresidente Chávez con Arias Cárdenas y el mismo Diosdado Cabello, lo que era la justicia de esa república que ellos critican tanto, pero qué lejos les ha ido quedando a ellos un país decente y bien dibujado, porque la indecencia, y vamos a ponerlo de esa forma, se ha caracterizado en los últimos años de dominar los espectros de nuestra vida. Tenemos que calarnos, por decirlo así, estos nuevos boliburgueses que se han ido apoderando de las casas y de las mansiones más importantes de Caracas. Tenemos que calarnos cómo descaradamente roban a nuestras narices y hacen lo que quieran hacer y aquí no pasa nada. Y de ahí en adelante pues el país está todo desdibujado, porque esa es la verdad. O podemos echar cabeza de lo que fue Puente Llaguno o Jessy Chacón saliendo de BTV, de la televisora venezolana, sobre los cadáveres que habían pues dejado la estela de tiro y el ataque que fue a esa televisora, y por encima de ellos pues pasó un señor como Jessy Chacón. Y ni hablemos pues de lo que fue Puente Llaguno, que además ha quedado tan ilustrado, que vimos las armas, que vimos, inclusive dicen que el actual presidente estuvo ahí, participó. Yo solamente puedo hablar de los que vimos bien claro por televisión. ¿Qué sanción recibieron? Absolutamente nada. Pero fíjense ustedes y por eso lo he querido compartir, porque haciendo el negro Azócar esta narrativa que me ha parecido extraordinaria y por eso le he querido compartir, yo no sabía que esta doctora Barreiros está en el juzgado provisional que le compartía a María Lourdes Afiuni, es decir, ella reemplaza a María Lourdes Afiuni. Es increíble, porque nosotros sabemos lo que pasó con la jueza Afiuni, presa política de Hugo Chávez, sencillamente por haber tomado la decisión que tomó ajustada a derecho. Pero miren todo lo que ha pasado en ese bendito tribunal de esta jueza Barreiros, Susana Barreiros, que no se nos debe olvidar ese nombre para la historia. Yo de verdad comparto ese sentimiento con el que Leopoldo le dijo: yo no tengo miedo,
la que debe tener miedo es usted. Si cuando dicte la sentencia que me condene, pues le temblará hasta el alma y el cuerpo, y efectivamente ya tendremos oportunidad, si no de tener al tener a algunos de los muchachos de Voluntad Popular con los que hemos compartido mucho el fin de semana y que con muchos sentimientos nos han contado pues el detalle de lo que sucedió. Ellas dicen que temblaba cuando leía una sentencia, que el descaro más grande, se retira a sentenciar en un periodo de tiempo que no pasó ni de una hora, como bien lo narraba Lexter, ni una hora, y se devolvió con un pergamino de 40 páginas. O sea, qué buen transcriptor tienen, o qué capacidad intelectual tan descollante de una mujer que apenas tiene 35 años y que a la vida la está empezando a enseñar, ¿no? Pero bueno, ahí se zumbaron esa sentencia, 40 páginas en una hora, empezando por ahí. Pero que además, déjeme decirle que en ese tribunal, que es el Circuito Judicial Penal, esta suplente de Afiuni, que es la doctora Barreiro, y por eso quiero repetir bien claro el apellido para que no se nos olvide, Barreiro, Susana Barreiro, en ese tribunal, fíjense ustedes, ella que suplanta a la Afiuni, por ejemplo, como va contando este amigo mío, el Negro Azócar, por ejemplo, ahí se llevó a cabo el juicio, nada menos y nada más, de uno de los digamos, mafiosos que supimos, porque además sabemos que estuvo un rato preso, por ejemplo, como fue a Arné Chacón. Arné Chacón fue conocido, que es hermano de Jesse Chacón, quien ejerció durante 14 años pues todos los ministerios. Arné Chacón fue acusado nada más y nada menos que por el mismo presidente Chávez, por haber pasado de la noche a la mañana de un teniente que no tenía carro a tener una de las fortunas más grandes que se han visto en este país, un enriquecimiento ilícito. Pero ella, a Arné Chacón, lo dejó en libertad. También, por ejemplo, el caso del zar de Pedeval y de Mercal, que fue Ricardo Fernández Berreo, que ustedes lo escucharon porque le intervinieron pues uno de los bancos que además había comprado. A este señor, Ricardo Fernández Berreo, que también fue juzgado en ese tribunal, pues a pesar de todas las demostraciones de lo ilícito y de los robos y de las compras, etcétera, pues Berruecos, que cayó en desgracia inclusive por haber caído en estos temas de lucha de poder, también lo dejaron en libertad porque también se salió y salió por la suya. Es decir, estos empresarios revolucionarios que casualmente fueron juzgados en ese tribunal, a pesar de toda la corrupción y de todo lo que los rodeó, están en libertad. Pero Leopoldo le tiene que caer una sentencia de 13 años, un juicio que, por cierto, no aceptaron pruebas, no oyeron a testigos, no aceptaron ninguno de los documentos internacionales escritos a nivel mundial, y además pues sabemos todo el tema de la extorsión que había alrededor de algunos testigos. Es decir, una acusación que se basó solamente en un discurso de 7 minutos que pronunció Leopoldo, y de ahí en adelante ellas tramaron y ella se prestó lamentablemente para esta sentencia que yo no tengo la menor duda la acompañará para el resto de su vida en esa hoja profesional, una mujer tan joven y que definitivamente algún día pues le tendrá que dar la cara al país. Hay habido muchos escritos muy duros, pero yo tengo que ir a comerciales y ya vengo con más a propósito de estas realidades y de lo que hemos catalogado por una de las sentencias más injustas, porque hemos visto cómo boliburgueses, como empresarios, como ladrones, como asesinos, por ejemplo, de Mónica Espir, han recibido menos que Leopoldo López. No se retiren.